Una de las más grandes satisfacciones que guardo, de los grandes privilegios para mí, es haber tenido un contacto muy directo con mis lectores. Siendo escritor en una editorial independiente, participo de manera muy cercana en la promoción de mis novelas. Así he podido estar en una cantidad enorme de presentaciones editoriales, en conferencias, en congresos, en ferias de libro, en universidades y preparatorias. Cuando me siento a escribir y pienso en el lector, para mí no es solo una idea más o menos abstracta. No, para mí son personas reales a las que he visto de frente, con quienes he charlado, nos hemos reído juntos, hemos discutido los conceptos de las novelas. Con algunos incluso se va generando una amistad. Pues de todas esas charlas, con cientos o miles ya de lectores, surge ahora este pequeño curso sobre cómo escribir novelas. Ojalá sea de tu agrado. Te suscribas y participes, incluso si solo es en calidad de un ávido lector. Participa, que así se hará mucho más interesante. Bienvenido a este primer programa. Comenzaremos con una de las inquietudes más reiteradas de los lectores. Siempre quieren saber de dónde salen todas estas cosas, de dónde sale la idea del libro. Podría dar discursos muy elocuentes sobre la inspiración y la creatividad. La verdad es que yo mismo no siempre lo tengo claro. Y no puedo reconocer que mi cabeza es un laberinto. Me atengo a la explicación que da Tolkien, comparando la novela con un árbol que se arraiga del humus que el autor ha ido construyendo a lo largo de su vida, con las experiencias, lecturas, charlas que ha tenido y que van conformando esta tierra fértil en la que un buen día cae una semilla apropiada que hace surgir la novela. Este concepto que nos propone el extraordinario autor del Señor de los Anillos nos permite pensar en un patrimonio cultural, intelectual, emotivo, experiencial, que puede y debe nutrirse continuamente. No es algo que simplemente ya está ahí, sino algo que podemos alimentar y hacer crecer. ¿Cómo? En primer lugar, viviendo, observando nuestro entorno, siendo actores de nuestro tiempo, salir hacia la maravillosa aventura que es la existencia, tal vez a la manera de Hemingway o Saint-Exupéry, y sirviendo de testigos que pueden dar cuenta de su mundo y de su tiempo. Sobre todo, si hemos sido capaces de la interiorización, de la apropiación de la realidad, pero también con otra actividad esencial. Nutrimos el humus personal con la lectura. Debemos leer, leer y leer. Escribimos porque nos gusta leer, porque amamos los libros, porque queremos escribir el libro que nos gustaría leer. Decía con mucho tino Jorge Luis Borges, hay personas que están orgullosas de lo que han escrito, yo estoy orgulloso de lo que he leído. El escritor es primero y siempre un ávido lector. Quien vive y no lee, dice un viejo refrán, vive una sola vez, pero quien vive y lee vive muchas veces. Y si piensas emprender la aventura de escribir, o si incluso ya estás iniciando, debes darte cuenta que este es un proceso que puede ser largo. Además de nutrir el humus, como hemos comentado, de haber hecho surgir el brote de un árbol, debes considerar la manera de mantener ese árbol en crecimiento hasta verlo con su follaje alto y frondoso. ¿Cómo mantener la inspiración? Es todo un tema al que procuraré dedicar un programa entero. Por ahora quiero dejarte sobre la mesa una idea central. Intenta mantenerte lo más que te sea posible metido en la trama de tu historia. Procura llevarla a todas partes, para que sea una especie de telón de fondo, de música de acompañamiento en tu vida cotidiana. Así, esos nuevos nutrientes del humus llegarán de manera directa a tu obra. Quiero que ahora distingas tres elementos dentro del tema que estamos tratando. Uno es el humus, como acervo general del que ha salido tu libro y del que saldrán, esperemos que así sea, muchos más. El humus es tu reserva natural protegida,
y cultivada. Con el concepto del humus del que nos habla Tolkien, sin embargo, no nos queda del todo claro de dónde salió el Señor de los Anillos y el Hobbit. Y cuando el lector pregunta de dónde sale la idea, no se refiere a la cantera general de donde sacas los libros, sino a la idea central de tu novela, el eje en torno al cual gira toda la historia del libro concreto que tiene en sus manos. En efecto, la novela concreta debe tener una idea principal. Procura que sea consistente, sólida, nunca simplista, pero sí sencilla, incluso para explicar brevemente. Una idea fuerte, sugestiva, cautivadora. De esta idea general se desprenden ideas secundarias, multitud de ellas que irán surgiendo mientras escribes, ideas que mantendrán el movimiento de la historia, serán responsables del rumbo firme de la novela, pero también aportarán los giros inesperados, las vueltas de tuerca. En muchos de estos casos, estas ideas se te presentarán repentinamente, sin aviso previo, sobre todo si, como hemos comentado, mantienes tu cabeza y tu corazón metidos en la trama. Procura por eso contar siempre con algo para registrar su llegada sorpresiva, como un descubrimiento. Pasemos a otro elemento esencial para explicar de dónde sale la idea de la novela, o mejor dicho, de dónde puedes tú buscar ideas centrales. Recuerda que este no es un curso académico y tú tomarás lo que para ti sea valioso, pues en realidad no hay recetas infalibles sobre cómo escribir la mejor novela. Entendido esto, digamos, de manera muy general, que podrías optar por alguno de estos caminos. El primero es centrar tu novela en el desarrollo de un personaje o un grupo de personajes. Como ejemplo de las novelas así construidas, podemos citar las del Capitán a la Triste de Pérez Reverte, las de Sherlock Holmes de Conan Doyle, las del Padre Brown de Gilbert K. Chesterton, todas ellas caracterizadas porque la trama gira en torno a un héroe muy sólido, que no se transforma tanto como el contexto que él ayuda a cambiar. Otra veta interesante es considerar tramas en las que lo esencial son las circunstancias particulares que modificarán a los protagonistas de la novela. En algunos casos podrán incluso servir de una especie de pasarela ante la cual hay un desfile grande de personajes. Pensemos en La Isla del Tesoro de Stevenson, o mejor aún, en Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. En estas historias, los escenarios, la época, los acontecimientos se imponen a los personajes y les obligan a actuar y a cambiar. Por último, piensa en historias que nos invitan a considerar preguntas vitales y trascendentes. Si pudiéramos reinventar la sociedad, ¿podríamos escapar a la manipulación y a las relaciones de poder? La trama del Señor de las Moscas de William Golding. ¿Es la capacidad de la empatía una clave para definirnos como personas? La pregunta esencial de ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? De Philip K. Dick. Descubrirás de cualquier manera que si bien hay novelas que se inclinan más o menos hacia uno de estos rumbos, en todas encontramos presentes los tres en algún grado. Y quizá tendríamos que considerarlos todos al ir escribiendo nuestra propia novela, si queremos que sea una obra que trascienda. Lo que quiero decir es que debes buscar personajes sólidos, consistentes, creíbles, complejos, que se sientan verdaderamente vivos, con densidad, ponerlos en medio de situaciones desafiantes y dejar que su actuación cuestione al lector sobre su propia vida y su realidad. Si el humus ha sido convenientemente nutrido, nuestro árbol será de una especie única, con una fronda extraña y abundante, con flores de diversos colores y frutos muy variados. Junto a nuestro árbol crecerán otras especies diferentes y algunas se desarrollarán y se alimentarán de su tronco, y nuestro árbol se convertirá en un pequeño mundo
en el que el lector querrá construir una casa en lo alto, su propia casa del árbol, para habitarla. Permíteme ahora que te platique un poco de mis novelas, de manera especial de las que sirven de antecedente a la que ahora estoy escribiendo y la que estaremos charlando a lo largo de estos programas. Nos encontramos con una trilogía que se enmarca dentro del género del terror, tratando el tema de la licantropía concretamente, lo que ya las hace novelas extrañas, pues por alguna razón que nunca he podido entender, no hay muchas novelas sobre los hombres lobo. Hay sí muchas series de televisión y películas, pero no muchos libros sobre el tema. ¿Cómo surgió la novela de Plenilunio, Agenda de Terror? ¿Cuál es la historia para haber escrito esta historia? Estoy convencido de que solo escribimos los libros cuya idea original ha sido para nosotros mismos una sorpresa, una especie de revelación. Y ese espíritu abierto al asombro es requisito indispensable para emprender la hermosa tarea de escribir una novela. Pues Plenilunio surgió como una sorpresa y también como una provocación. Tengo una hermana que escribe y lo hace muy bien, de manera muy hermosa, y estuvo laborando para una editorial dedicada a libros de empresa, a las agendas de escritorio. Ella trabajaba en un libro con la historia de una importante empresa, y aunque era algo interesante, lo que a ella siempre le ha gustado es la literatura, es escribir cuentos. Así que un día le dijo al director de la editorial que sería interesante que publicaran algunas agendas en las que el usuario se encontrara mes a mes con un cuento. La idea gustó y le dieron luz verde para desarrollar material para unas 3 agendas. Me invitó entonces a que yo me encargara de una de ellas. Me encantó la posibilidad y comencé a pensar en una historia que se pudiera adecuar a 12 capítulos. Y como se trataba de una agenda, pensé que la novela tendría que ver con el paso del tiempo. De ahí salté a considerar que habitualmente hay una luna llena cada mes, y por eso surgió pronto la idea de un hombre lobo. Y para no desentonar con las otras agendas, creía que podría construir la novela a base de cuentos, completos, todos ellos, con sus personajes, su trama, su crisis y su final. Sin embargo, y al mismo tiempo, todos como piezas de un rompecabezas, donde vemos cómo se va dibujando poco a poco la novela entera. Para la siguiente parte, la invitación surgió del mismo público. Querían saber más de los personajes, de la historia. Naturalmente, es un gran halago para un escritor saber que ha provocado hambre de imaginación, de emociones, de experiencias que no se podrían vivir más que por medio de un libro. En esta segunda parte, intenté abordar algo que siempre me inquietó, una duda. En el hombre lobo tenemos un sujeto con doble personalidad. ¿Es un mismo ser que eventualmente puede modificar su apariencia sin dejar de ser él? ¿O son 2 entidades diferentes que pugnan por ocupar un mismo cuerpo? ¿Qué sucede con el hombre de la calle mientras el monstruo caza y mata? ¿Y qué pasa con el monstruo mientras tiene una vida normal su parte humana? En la novela vemos cómo nuestro licántropo estuvo aletargado por 200 años. Al concluir este periodo, encuentra en el cuerpo del hombre, que despierta entonces. ¿Dónde estuvo el monstruo todo ese tiempo? Él, el monstruo, cree saberlo, porque nuestra novela es inteligente, y escribe más tarde una especie de diario de sueños, donde narra su peregrinar por un extraño mundo al que llama Páramo de la Muerte. En mis novelas, todas con un sello muy mexicano, procuro mezclar elementos de nuestra cultura, nuestro paisaje. Introduzco algo de historia, de leyendas,
de brujas y chamanes. Las creencias y la superstición, el sincretismo, son parte del entorno cotidiano de los personajes. Estoy ahora escribiendo la tercera parte de la novela, la que cerrará el ciclo, y me gustaría saber más sobre mi personaje. ¿Qué ocurrió cuando despertó de aquel letargo? La ventaja es que contamos con el antecedente de que le gusta escribir, así que en una parte de la novela volverá él a ser el narrador. Ahora tendremos en las manos el diario, no ya del monstruo. Ahora exploraremos el interior del hombre, del otro sujeto, que desconcertado, despierta solo y sin memoria, y conforme pasa el tiempo, comienza a sentir extraños y salvajes impulsos que no comprende. Cuando empiezo a escribir, me ocurre que tengo una idea muy general de lo que será la trama de la novela, y conforme me preparo e inicio, cuando ya estoy empezando a escribir, llegan imágenes, algunas de manera inconexa, como si fueran las visiones confusas y sueltas de un clarividente. Poco a poco voy poniendo orden, sin dejar de asombrarme yo mismo, como he dicho antes, con las revelaciones y descubrimientos. En esta ocasión no parto de cero. Estoy concluyendo una trilogía, así que, aunque quiero proponer cosas nuevas, debo hacerlo sin afectar la lógica de lo que he construido hasta ahora. ¿Qué visiones me van llegando al iniciar la novela? Estoy viendo un bosque milenario, el último bosque virgen en México, situado en la Sierra de Michoacán y custodiado como región sagrada por el pueblo purépecha. Un bosque que no únicamente sea uno de los principales escenarios de la novela, que se convierta también hasta cierto punto en un personaje, un bosque pletórico de vida y de muerte. Han pasado varios años desde que dejamos la anterior aventura y comienzan a ocurrir cosas extrañas en el Pukutapu Siriri, el bosque viejo. Extrañas cosas, sí, violentas, espeluznantes, cosas inexplicables. Y quisiera leerles el primer párrafo. Ese fragmento que como lectores nos sirve para aquilatar a veces un libro completo, y será a partir de ahí la decisión de si nos quedamos o no. Esto lo sabemos los escritores y claro, procuramos que este sea un gancho de anzuelo para tratar de atrapar al lector. El libro, como título tentativo, lleva Voraz, y aquí el primer párrafo. La muerte y la vida se separan por un breve instante, en ocasiones tan fugaz e imperceptible que fluyen, se empalman, se confunden, se asemejan tanto que resulta difícil distinguir una de la otra. La muerte y la vida tienen entre sí un velo sutil, en ocasiones tan delgado y tenue que es casi invisible, y las dos realidades son tan similares que se complica determinar de qué lado del espejo estamos. Si somos canto o eco, si somos caricia o perfume.